tal? Muy buenos días. Mi nombre es Dilba Nava y estoy muy contenta de tenerlos el día de hoy en este lanzamiento de nuestro podcast Conecta Ideas, Talento y Futuro de la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Bueno, es para mí un honor. Hoy tengo unos invitados de lujo que la verdad vamos a pasar un rato excepcional charlando. Pues, ¿con quién creen? Tenemos aquí al anfitrión, estamos felices, estamos en casa de Grupo Cima. Gracias, licenciado César Romero, por recibirnos aquí. Gracias, es un honor recibirlos aquí en su casa. La Universidad Tecnológica pues tiene su casa aquí encima. Saben que teníamos en nosotros un aliado y estaremos compartiendo con nosotros y ustedes una charla amena en pro de la educación del puerto de Manzanillo. Muchas gracias, licenciado César. Y bueno, ¿qué creen? Que también tenemos aquí a nuestro secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado. Ahora sí que para que nos acompañe el maestro Francisco Rodríguez. Muchas gracias por estar aquí. Para conectar, digo. Para conectar. Pues muchas gracias, la verdad que gracias por la oportunidad, primero a la Universidad Tecnológica de Manzanillo por esta iniciativa, gracias. Felicitarlos. Siempre la comunicación alternativa y directa es importante y gracias César por recibirnos aquí en Grupo Cima y pues con todo el gusto aquí de saludar y charlar. Muchísimas gracias, secretario, y por supuesto a nuestro rector, el maestro Guillermo Torres López. Rector. Muchas gracias, querida Dilba, gracias por esta iniciativa del podcast con tu equipo de trabajo. Y bueno, pues de verdad muy agradecido de dar inicio aquí en Grupo Cima. César es un empresario, un gran aliado con la Universidad Tecnológica de Manzanillo. Hay que decir que por ahí tenemos varios estudiantes becados por esta institución, pero además siempre ha participado e intervenido cuando se requiere por el bien y el desarrollo de la Tecnológica de Manzanillo. Y bueno, pues qué decir también, Paco, muchas gracias por estar aquí con nosotros en este arranque de podcast. También eres un gran aliado y gracias también por participar y por ir de la mano. Gracias, y para mí, Dilba, estar en este podcast representa mucho, sobre todo por lo que nos obliga en este momento la Universidad Tecnológica de tener la visión y estar de cerca con un gran empresario como lo es César y también con nuestro secretario de Economía como lo es Paco, porque eso es lo que viene, es decir, este momento es coyuntural para que la Universidad Tecnológica de Manzanillo se suba a este crecimiento y desarrollo y sobre todo, pues, coyuntura, ¿no? Sí. Del Plan México y sobre todo de la nueva escuela mexicana. Sí, muchas gracias, rector, gracias y nuevamente bienvenidos y nuevamente gracias a todo el equipo de Cima Group por recibirnos en esta tarde, que estamos muy felices. Y bueno, el objetivo de este podcast es justamente proyectar a la UTEM, que conozcan un poquito más qué es lo que estamos haciendo desde la parte académica, desde la parte de vinculación, pero sobre todo el trabajo que está haciendo la triple hélice, que de la que tanto hemos hablado, ese match que hacemos con la academia junto con el sector empresarial, los funcionarios de los 3 niveles de gobierno y en este caso el de secretario de Desarrollo. Y bueno, ya entrando un poquito en tema y voy a iniciar con el rector para que nos dé un poquito de introducción. Rector, actualmente en todo este desarrollo que se está dando en Manzanillo, ¿cómo estamos preparándonos en UTEM para no solamente tener matrícula, no solamente formar gente que va a ir a emplearse a las empresas? ¿Qué estamos haciendo para que generen valor en nuestro entorno? Bueno, en este momento estamos todos obligados, todos los que somos parte de la familia de la Universidad Tecnológica de Manzanillo, obligadísimos a estar al día, pero sobre todo estarnos informando y actualizando de los nuevos tiempos. Es decir, ahorita todo ha sido tan rápido por la cuestión tecnológica, tan es así que el gobierno federal, junto con lo estatal y todas las universidades que integramos, pues todo el grupo de universidades, ya sean las públicas, autónomas o las universidades como las nuestras, que son tecnológicas y politécnicas, somos 191 en todo el país. Somos universidades subsidiadas, entonces estamos obligados, tenemos año y medio que actualizamos todos nuestros planes y programas de estudio, obligados en todas las disciplinas que tenemos. Aquí en el puerto pues son 8, las cuales de alguna manera pues atienden la demanda del sector productivo en el puerto y estamos obligadísimos, tanto los académicos como toda la parte administrativa, a estar al día y estar pendientes de qué es lo que está pasando con el sector portuario. En este caso aquí estamos con César, quien representa una gran empresa en Manzanillo y a nivel nacional e internacional, como es el Grupo Cima, y también con Paco. Es decir, ha habido un diálogo constante
pero sí yo de hecho le planteaba al secretario de Economía, oye, pues viene la ampliación del puerto, viene el crecimiento y todo el mundo habla de desarrollo, pero yo preocupado por la Universidad Tecnológica Manzanillo le decía, ¿y cómo nos vamos a subir a este plan? Porque nadie ha venido. Pero justamente el acercamiento de Paco, ya algunas charlas con los maestros, tratando de configurar algo, y por supuesto también los diálogos que hemos mantenido con el sector empresarial, también con César, pues yo creo que es el momento de aterrizarlo, es decir, estamos obligados, todos, sobre todo el sector académico de la Tecnológica de Manzanillo, de estar totalmente actualizados. A lo que va la empresa. Y voy con la pregunta con el licenciado César Romero, justo en la misma tesitura, es, ¿ustedes consideran como empresa que la UTEM, que los programas, que las universidades sí están alineando a sus alumnos para justo ir a cubrir esas necesidades que hoy el sector empresarial tiene? Y hace rato hablábamos de tecnología, César, de procesos y de cosas innovadoras. Yo creo que como punto de partida es importante encuadrar de quién es responsabilidad la educación de nuestros jóvenes. Es responsabilidad, sin duda, de la universidad, es responsabilidad del gobierno municipal, estatal, federal, es responsabilidad de empresas y es responsabilidad de sociedad, pero también es responsabilidad de nosotros como familia, porque al final de cuentas la educación se mama y se emana desde la familia, ¿no? Entonces tenemos que hacer un frente común, familias, sociedad, gobiernos y empresas, para que los futuros talentos que van a dirigir mañana pasado el puerto de Manzanillo, que deseamos y esperamos que mañana pasado sea el puerto número 1 de América, y que para poderlo construir juntos necesitamos responder a las nuevas necesidades del entorno. Hoy en día hay una reconfiguración del comercio mundial y hay que estar muy atentos cómo se va a reconfigurar y cómo hay que responder con nuevas estrategias, nuevos servicios, nuevos productos que atiendan las necesidades de nuestros clientes. Y en este sentido tenemos que preparar talento para responder a esas nuevas necesidades, ¿no? La innovación tecnológica, la inteligencia artificial están jugando un papel preponderante, pero sin duda no debemos de perder de vista los cimientos de nuestros alumnos o futuros profesionistas. Debe ser una educación sin duda cimentada y fundada en principios y valores. En ese sentido, la universidad, de la mano de la familia, tenemos que hacer un trabajo conjunto para responder a esa necesidad, y en su vez la universidad pues tiene que tener también catedráticos preparados de alto nivel que conozcan las necesidades apremiantes de las empresas para poder responder. Yo diría que el reto no solo es responder a las necesidades actuales de nuestro puerto, sino cómo nos preparamos para lo que viene. Si queremos el nuevo puerto de Cuyutlán, si bien es cierto, es una realidad mediática, pero ¿quién lo va a operar? ¿Cómo lo vamos a operar? ¿Cómo lo vamos a eficientar? ¿Cómo vamos a lograr los niveles de eficiencia, productividad y sobre todo esa experiencia cliente que hoy en día caracteriza al puerto de Manzanillo, ¿no? Así es, así es. Sí, justamente, ¿no? Abonar, y por eso también tenemos aquí al secretario que desde la perspectiva del gobierno, desde esa promotoría que usted hace en el sector económico, ¿no? ¿Cómo perciben ustedes qué capacidades, qué talentos, qué potencial tiene que tener un joven que se va a ir a insertar hoy al tema logístico, al tema industrial, al tema agro, a los diferentes sectores que tenemos en el estado de Colima? Nosotros tenemos que visualizarnos en los próximos años, de inmediato, casi no mediano plazo, cuando mucho. Manzanillo tiene que convertir en el laboratorio de innovación tecnológica con especialización en logística, en desarrollo industrial, o por lo menos la transformación de algunas materias o algunos productos. Y tercero, debe ser una puerta de comercio exterior. O sea, eso sin duda alguna. No solamente debemos ser el recibimiento de mercancías de Asia, sino tenemos que convertirnos en el gran reto de ser un puerto exportador, ¿no? Esas son las tres cosas claras. ¿Cómo lo vamos a lograr en ese sentido? Bueno, hoy ninguna región económica o zona económica es exitosa si no cuenta con internet de alta calidad, con una red de fibra óptica de alta calidad en todos los espacios económicos. Tú puedes tener tierra, puedes tener recursos como gas, energía, agua, puedes tener talento humano inclusive, pero si no tienes el internet,
difícilmente lo puedes generar. Entonces, ese es un reto fundamental para Manzanillo y para el Estado. Junto con ello, pues ahora sí, al tener una fibra óptica de alta velocidad, puedes tener alumnos en la universidad con educación a distancia de grandes universidades, donde se planteen convenios importantes de la UTEM con los principales puertos de logística de Asia, que tienen una gran innovación y son puertos seguros, cibernéticos, tecnológicos, seguros en todo el sentido, y dar capacitación de primer mundo a nuestros próximos operadores logísticos, especialistas en comercio exterior, e ir metiendo en la UTEM el tema del desarrollo industrial. Eso es fundamental. Entonces, para nosotros lograr en el crecimiento del puerto que vengan operadoras portuarias de primer nivel, ellas tendrán que tener esta tecnología y por ende la universidad está preparado a los talentos que operen las maquinarias, la tecnología, los sistemas y empotrar el sistema que opera esos puertos a las empresas como CIMA, que hoy es un grupo líder en materia de logística, no solamente en el estado, sino a nivel regional e inclusive ya una competencia fuera del país. Entonces ese es el gran reto. Resiliencia tecnológica, diría yo. ¿Cómo te adaptas rápido, de inmediato? La tecnología no espera. No puedes esperarte 3 años. Sí, no, Es más, no esperan ni meses. Sí, y los países con los que normalmente tenemos esos enlaces, pues van muy adelantados comparado con nosotros. Y un ejemplo así muy, muy rápido es el idioma mismo. Sí. Las universidades, rector, hoy nosotros y el rector, quisiera que tú lo platicaras, tema de modalidad mixta, que platicaras la educación a distancia y que platicaras el tema de idiomas, qué tan importante es y cómo nosotros tenemos ahí justo que preparar a los alumnos, porque hoy un alumno que va a comercialización, si no habla mínimamente inglés, no puede negociar. Sí, no, en este momento una de las discusiones con los pares rectores y preocupaciones es justamente que los procesos de cambio no esperan. Es decir, en un año, de verdad hay nuevos elementos que te modifican todo el bioma en el que estabas operando, trabajando, que se había construido. Entonces, sí, tenemos que estar implementando mecanismos o irlos perfeccionando, irlos optimizando. A nosotros nos queda muy claro en este momento de que nuestros estudiantes, aparte de la especialización, pero también algo bien valioso e importante que menciona César, son los valores de los estudiantes y los valores de los maestros, porque creo que a partir de la colocación del papel que desempeñamos, entonces podríamos enfrentar todos los retos que se pueden configurar. Tenemos, por ejemplo, las clases de francés, las clases de inglés, pero el reto está en que los jóvenes justamente incursionen y se involucren en esos grupos que existen y que tenemos ahí de capacitación, porque podríamos cuestionar, en algo estaríamos fallando si no estarían la mayor parte de estudiantes actualizándose en este sentido, ¿verdad? Entonces sí, claro que es muy importante que la institución esté atenta, alerta y ver qué tenemos que complementar, implementar constantemente y estar monitoreando qué está pasando aparte del crecimiento, porque a final de cuentas Manzanillo es un nodo de crecimiento tremendo. Sí, claro. Pero tenemos que vincularnos con los sectores, como ahorita lo estamos haciendo. La triple hélice que decías, porque si lo haces aislado, en realidad estamos entonces desvinculados con un grupo tan valioso e importante como lo son todo el sector empresarial, portuario y también del gubernamental, porque a veces tú volteas y dices, yo tengo esta necesidad como institución, pero estoy desvinculado de esos procesos que deberíamos de unificar. Sí, claro. Y justamente, ¿no? Podemos ir solos, pero nos conviene ir juntos, ¿no? Nos conviene. Yo quisiera apuntar algo tocante a lo que decías, los países con los que tenemos intercambio comercial en Manzanillo, que principalmente son los países de Asia, ¿no? Donde han hecho una apuesta importante por la educación, ¿no? Yo creo que allá en Asia, desde jovencitos, los ponen a competir por espacios educativos. Están ávidos de formarse, de entrenarse, de educarse. Y yo creo que en ese sentido tenemos un reto importante, emparejar la educación en México para con quienes tenemos intercambio comercial, porque no solo es intercambio comercial, es intercambio cultural, es intercambio tecnológico. Lo decías muy bien, los idiomas, es importantísimo que los jóvenes los formemos ya bilingües, ya debe ser una regla básica.
Pero también hay que dejar claro que la evolución tecnológica, la inteligencia artificial, es una herramienta y un arma de dos filos que es importante que aprendamos a utilizarla. ¿Por qué razón? Hoy en día los jóvenes pues, ya están muy habituados a utilizar herramientas, inteligencia artificial, teléfono, pero el riesgo es que perdamos el sentido común. El riesgo es que perdamos la lógica. El riesgo es que perdamos la toma de decisiones y queramos que la toma de decisiones, la interpretación de la información, el análisis de la información, la elaboración de un proyecto, la haga la inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que ese es un reto que no debemos de permitir, ¿no? Porque sin duda yo soy un convencido que la inteligencia artificial es una herramienta que te simplifica y te facilita la toma de decisiones, pero no debemos de permitir que nunca la inteligencia artificial supere a la inteligencia innata al ser humano, que estoy convencido que es mucho más de lo que creemos incluso que somos capaces de hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un reto importante de catedráticos, de maestros, de nosotros mismos como empresarios, de orientar hasta qué punto es útil la inteligencia artificial, y lo más importante para mí en este caso es el sentido común, la toma de decisiones, y algo que nos duele mucho en México es la disciplina. ¿Sí? Es correcto. El postergar alguna tarea, el postergar alguna meta, el postergar un objetivo. Recientemente en una visita a Asia nos comentaban, mira, si la creatividad, el ingenio mexicano la combinaran con la disciplina, serían extraordinarios, estarían por arriba de Asia, ¿no? Entonces tenemos un reto importante en ese sentido, ¿no? Porque si bien es cierto, una persona inteligente puede llegar lejos, pero una persona inteligente y disciplinada va a llegar todavía más lejos. Sí, va por arriba. ¿Sí saben cuál es la diferencia en un concurso de matemáticas entre un niño japonés y un niño mexicano? Wow. ¿No? Y creemos que son brillantes y están por arriba su IQ del nuestro. No, es justamente la persistencia y la disciplina. Un niño japonés no se para hasta que termina el examen. El niño mexicano, que es el experimento que se hizo, se desespera, dice ya no puedo más y entrega el examen, ¿no? Son cosas que se han ido estudiando, y justamente lo que tú dices, porque es un tema cultural, pero que para allá vamos, y si nosotros queremos seguir negociando con el mercado asiático y demás, pues sí tenemos que alcanzarlo. César, a mí me gustaría, antes de pasar con el secretario, porque tú eres un ejemplo de empresario que ha crecido en Manzanillo. Tú lo has platicado a los alumnos de la UTEM y a todos los que están escuchando. Tú estuviste becado, tú vienes de la cultura del esfuerzo, de la disciplina. Y sí quisiera que en algún momento nos tocaras ese tema de que se puede y se puede hacer. Hoy Grupo Cima se ha convertido en un referente no solo en el Estado, y no me vas a dejar mentir, secretario, ¿no? Entonces, sí quisiéramos que nos platicaras un poquito más de quién es César Romero, pero si gustas ahorita lo dejamos en la siguiente ronda para pasar con el secretario, que nos digas desde la parte humana quién es César Romero, y algo muy importante y que a mí me encanta, en qué está basada tu empresa, porque lo hemos platicado, has reconocido del éxito y tus talentos y tus capacidades las has enfocado. Entonces ahorita regresamos contigo, César. Gracias. Y secretario, dicen que si no tienes agenda, estás en la agenda de alguien más, y la UTEM quiere estar en la agenda del secretario de Desarrollo Económico y del Gobierno del Estado. ¿Cómo nos visualizas a la UTEM y a las universidades del Estado en esa agenda de desarrollo económico? Hoy nuestro rector participa en este comité de inversión. Que nos platiques un poquito más de ese tema. Bueno, teníamos 28 años aproximadamente con una legislatura obsoleta, la cual no había habido poder legislativo ni político ni gubernamental que la cambiara y la actualizara. Y menos en economía y con la tecnología que estamos hablando, pues una legislatura obsoleta pues no permite generar políticas públicas vigentes. Por lo tanto, la reformamos. En esencia, ¿qué nos da? Pues nos da un triángulo claro de organización y de estrategia y de perspectiva económica. ¿Dónde juega la UTEM? Que es primero la Universidad del Estado, la Universidad Pública del Estado de Colima. Claro. Y tenemos a la Universidad de Colima, sin duda alguna, pero la Universidad Tecnológica, que fue creada por el gobierno del Estado y que hay que rescatarla, en donde la gobernadora le ha puesto pues, un énfasis importante en su respaldo económico, en su valor de aportación a la academia,
y donde estamos seguros que con la participación del rector y el liderazgo podemos trascender y llevar a otro nivel a la UTEM. ¿Cómo la vemos en el desarrollo económico? En este triángulo de estrategia y prospectiva, pues primero tenemos un consejo consultivo que estamos por instalar, que es prácticamente algo así como lo que tenemos en esta reunión, en este video. Finalmente es pues el gobierno sentado, pero por un lado escuchando la academia, por el otro lado los empresarios, viendo cuáles los proyectos de largo alcance, los proyectos estratégicos, y el gobierno poniéndose como facilitador de lo que tienen que hacer, ¿no? El empresario tiene que decir, tenemos que invertir en un puerto de este nivel o tenemos que invertir en una industria de esta naturaleza. La universidad tiene que decir, sí, voy a generar el talento o la innovación o el desarrollo que tenga que darse. Y el gobierno, si para eso necesita generar infraestructura, hay que generarla. Claro. Si para eso hay que generar apoyos de becas, apoyos de innovación, de incentivos, hay que generarlos. Si no, tenemos que ser mucho más digitales en nuestros procesos para agilizar los temas de la inversión de los empresarios para que una empresa se abra rápidamente, no tarde mucho. Si nosotros tenemos que impulsar a la universidad en su crecimiento de infraestructura, en mayores recursos para que pueda adquirir mejores elementos, en tener mejores espacios e incentivar a los maestros para que sus investigaciones no sean solamente por cumplir un requisito en el sistema educativo, sino porque es una investigación que le encargó, en este caso, poniendo ejemplo, Grupo CIMA. Quiero expandirme a Long Beach, necesito competir con un desarrollo tecnológico de esta naturaleza para llevar a mi recurso humano de aquí hacia allá. UTEM, ayúdame, tiene la investigación, ¿no? Entonces el cuerpo académico tiene que enfocarse en eso. Entonces, en ese papel de un consejo consultivo, la UTEM, los empresarios jugamos junto con el gobierno un papel importante y de ahí desarrollar 3 ejes de política, nuestra política económica que no teníamos, eso hay que decirlo. Colima no había tenido en su historia una política económica definida y clara. Hoy sí sabemos qué tenemos que hacer. Desarrollo empresarial, que es capacitación, certificación y financiamiento. Segundo, desarrollo industrial, que es prácticamente tener desde el gobierno del Estado polígonos o parques industriales para empezar, que tenga manufactura, pero que también esos parques industriales del sector logístico, sí, pero también sean una especie de zona franjas o recintos fiscales estratégicos que nos permita facilitar el comercio exterior. Y tercero, explorar como lo estamos haciendo. Primero, una vinculación con la comunidad portuaria, porque es nuestro baluarte, el puerto, pero también explorar otros mercados, ¿no? Es fundamental que nosotros como Secretaría empezamos ya con unos convenios en otros países, pero no dejar de tener esos convenios para ayudar a educar o aprender a emprender, pero también educar a exportar, ¿no? Entonces, una economía que no exporta es una economía que no crece, así de claro. Pero para que exporte tienes que transformar, tienes que producir, y para producir tienes que desarrollar tus empresas. Entonces, ese es nuestro modelo económico, y ahí la academia en los tres ejes de la política económica juega un papel fundamental. Así es, y venimos justamente también de un consejo con la comunidad portuaria donde decíamos el papel de la academia es fundamental, ¿no? Y creo que hoy estoy segura que con el gobierno municipal, con Rosy, con la gobernadora Indira, contigo al frente, secretario, pues está haciendo un gran papel y la UTEM se ve beneficiada y justamente también con el apoyo del sector empresarial. Rector, esta parte académica, qué importante, platícanos, qué importante es fortalecer, y desde que tú llegas a la Universidad Tecnológica hace 3 años y medio, aproximadamente 3 años, 2 meses. has impulsado esa parte porque pues, es el corazón de la universidad y de las universidades, la parte académica. ¿Qué acciones estás generando y qué acciones vienen para poder enriquecerla? Sí, hay que decir que en este momento en el que estamos transitando las universidades tecnológicas y politécnicas, está dentro de un marco de una reestructura o replanteamiento del gobierno federal. Está el Plan México y creo que estamos obligados a informarnos de qué se trata ese Plan México. En el aspecto, a mí me preocupaba, dije, bueno, es toda una cuestión, replanteamiento económico, logístico y también social. Y sí me preocupaba que las universidades quedáramos al margen de este tipo de intervención. Tan fue así que hace más de un año generamos una reunión de rectores que tenían que ver con el comercio internacional, la logística. Lo organizamos aquí porque
la cuestión era cómo nos vamos a vincular en este proceso de cambio. Me da gusto ver que poco a poco el planteamiento federal del Plan México, por ejemplo, la invitación que tuvimos de Marcelo Ebrard junto con el secretario de Economía, y donde estuvimos invitados como Universidad Tecnológica de Manzanillo, eso nos da una perspectiva de hacia dónde tendríamos que ir en el aspecto de la parte económica. Pero también, cuando llego a la Universidad Tecnológica de Manzanillo, sí hay un vínculo, un acercamiento de maestros investigadores con el sector portuario, pero faltaba hay que sistematizarlo, hay que darle un rumbo, hay que institucionalizarlo, porque estamos dentro de un marco institucional y se tiene que cumplir con ciertos procesos y, como dice César, tendríamos que ver dentro del contexto qué factores juegan para que la academia, por ejemplo, ahorita que escucho a César, habla de la familia. O sea, cuando hablamos de familia, estamos hablando que la familia es la que de alguna manera manda a sus hijas e hijos a la Tecnológica de Manzanillo y está esperando que justamente ahí sea un recinto, aparte de protección, pero también de formación. Y entiendo muy bien que César dice, bueno, es que no obstante de la especialización que podamos darle en alguna de las disciplinas en la Tecnológica de Manzanillo, también están los valores, porque en este momento, por toda la vorágine tecnológica, los chicos, muchos creen que la cuestión es automática y hay procesos de aprendizaje, de madurez, de experiencia y yo creo que la pregunta de Dilba hacia César de cómo ha sido tu propio proceso de lograr una empresa tan exitosa, yo creo que va en ese sentido de que nuestros estudiantes y en este caso nuestros maestros pues sepan o más o menos recordemos que los procesos están dentro de un marco institucional y de un proceso de formación o de construcción que lleva tiempo, pues, y que en este momento sí tenemos que pensar y replantearnos, decías Paco, pues todo lo que estamos pasando en la cuestión económica. De hecho, estamos obligados por lo que está pasando en este momento a nivel internacional. O sea, la verdad es que cada vez hay nuevos elementos, pero no podemos perder de vista que la Universidad Tecnológica de Manzanillo tiene una gran función en el municipio y en el estado, que es sí formar a los talentos, porque hay mucho talento. Un chico de tecnología de la información me decía, rector, no desaprovecha el talento que tienen nosotros. Los chicos, muchos, ya llegan con una serie de elementos que es posible que rebasen a ciertos catedráticos y eso nos cuestiona, pero también nos obliga a estar totalmente actualizados, pero también agarrarnos del marco más amplio. De verdad que yo, por ejemplo, considero que es muy importante en este momento histórica de la Tecnológica de Manzanillo que tengamos apertura, pero sobre todo que tengamos en este momento la avidez, la necesidad de estarnos informando y actualizando y estar muy de cerca con el estudiante, porque justamente los chicos vienen desde la ruralidad, lo urbano, y hay un fenómeno que está pasando, que ya nos están viendo desde el interior del país, donde vienen de otros estados de la República, porque justamente cuando dicen el nuevo Coyutlán Manzanillo, entonces ya nos convertimos en una oferta. César, platícanos un poquito más de cómo empezó César Romero, cuál es su trayectoria y hoy CIMA en qué está basado. Sí, muchas gracias por hacerme esa retrospectiva, ¿no? Y hacer recordar, pues decirle a los jóvenes que igual que muchos de ustedes, ¿no? Pues nací aquí en el puerto de Manzanillo, tuve la fortuna y la bendición de nacer aquí en el puerto de Manzanillo. Estudié la primaria aquí en la localidad de Tapeistles, la secundaria en la secundaria pesquera que hoy en día está en el Valle de las Garzas, el bachillerato, la Chocoquera, el bachillerato en el Cedesmar, que también me gustó mucho la experiencia que tuve ahí en el Cedesmar. Les mando un saludo a los profesores que tuve ahí. Y tuve también la fortuna de estudiar en la Universidad de Colima, la Facultad de Economía, la carrera de Economía. La fortuna de compartir también ahí las clases con Paco, ¿no? Fueron compañeros. Ahí forjamos también una
una gran amistad que hoy en día pues nos sigue uniendo, ¿no? Con Paco, con Milton y con muchos otros compañeros, ¿no? Decirte, Dilba, rector, Paco, el auditorio, que yo creo que todos los empresarios que tenemos la oportunidad y la fortuna de estudiar en la escuela pública, tenemos una deuda con la sociedad, ¿sí? Y esa deuda yo creo que no la pagamos nunca, ¿no? Invirtió la sociedad, invirtió la universidad en nuestra formación, y más cuando esa universidad o esa escuela, esos maestros te entregaron lo mejor de sí, te formaron y te dieron las herramientas para poder enfrentar la vida y poder alcanzar metas y objetivos que tú mismo no hubieras creído capaz de haber alcanzado, ¿no? Entonces, decirte que en primer lugar hay un compromiso con la universidad. Yo tuve la fortuna de tener beca desde la secundaria, bachillerato, hasta la universidad. Y fue gracias a la beca, sin duda, gracias también al esfuerzo de mis padres, que salí adelante con mucho esfuerzo. Pero les puedo decir a los jóvenes que tienen carencias hoy en día y que dicen, pues no tengo la oportunidad de estudiar, prefiero trabajar, vale la pena hacer el esfuerzo. Okay. La carencia es el mejor combustible para tener éxito en la vida, ¿no? Yo creo que son afortunados quienes tienen carencias, porque eso es lo que necesita un gran sueño y carencia, ¿no? Querer sacar adelante a tu familia, a tus padres, a tus hermanos, y querer destacar también en la vida, ¿no? Entonces, por ese lado, pues, seguiremos apoyando la educación. Tenemos un programa con ustedes, tenemos un programa con la Universidad de Colima. ¿Por qué? Porque no queremos que ningún estudiante se pierda la oportunidad de estudiar. Claro. Y más si perdemos un talento, como lo decía, rector, ¿no? Claro. Yo creo que el reto, universidad, empresas, gobierno y sociedad, es que ninguna persona que quiera estudiar se pierda la oportunidad de estudiar. Y al final del camino yo creo que tenemos el compromiso de heredarles a la sociedad, a Manzanillo, a Colima, a México, mejores personas, mejores profesionistas, mejores seres humanos, mejores familias. Ese debe ser el reto, al final de cuentas, al que todos nos debemos de comprometer, y en ese sentido, pues cada quien tenemos que apostar nuestro granito de arena, ¿no? Decirte que también lo que hoy es CIMA es un proyecto de universidad, es un proyecto que tuve la fortuna también de concebir en la universidad, y Dios me dio las herramientas para materializarlo, ¿no? Decirles también que los dos valores más importantes para mi persona, para mi familia y para la empresa es, en primer lugar, la fe, Dios por encima de todo, y en segundo lugar, la familia, ¿no? Como ustedes saben, somos una empresa de carácter familiar, y yo estoy convencido que Dios nos bendice con dones, con talentos, con habilidades, para ponerlas al servicio de los demás, ¿no? Y en ese sentido, pues, tratamos de compartir el pan y la sal con los que menos tienen. Ese es el compromiso, ¿no? Yo he invitado a nuestros colaboradores que nos esforcemos para que sigamos compartiendo ese pan y la sal, para que no se pierdan las becas, sino al contrario, incrementar el número de becas, para que sigamos entregando despensas. Hoy en día tenemos la fortuna de entregar más de 1,500 despensas a más de 1,500 familias. Wow. Y justo ahora en la semana platicaba con parte de mi equipo, con mi esposa, que me venía a la mente esa parábola de Jesús en el desierto con 5,000 gentes que no tenían que comer, y que un joven dijo, yo traigo 2 peces y 5 panes, ¿no? Y cómo no fue egoísta, no ocultó que traía ese alimento, se lo puso enfrente a Jesús, confiado en que Él lo multiplicaría, ¿no? Entonces, cuando entendamos, empresas, profesionistas, sociedad, que compartir, sobre todo con los que menos tienen, o los que no tienen la oportunidad que tuvimos nosotros, Dios va a multiplicar tus dones, tus talentos y tus bendiciones. Ese día empezaremos a compartir más y dejaremos ser egoístas, ¿no? Y si entendemos esa máxima, yo creo que más personas estaremos dispuestos a compartir, a generar oportunidades, porque yo creo que el mejor regalo que podemos darle a alguien, si bien es cierto, puede ser alimento, despensa, pero el mejor regalo es la oportunidad de que estudies y te formes.
y más a un nivel profesionista, claro, ¿no? Decirles también que es importante, y entendí a través del camino, que al igual que las empresas, para que tengan éxito, para que tengan rumbo, tienen que tener una misión, ¿sí? Tienen que tener valores, tienen que tener un propósito, una política de calidad. Pero de repente definimos esa misión, esa visión, esos valores, ese propósito para las empresas, pero no sabemos definirlos para nosotros mismos, ¿sí? Y qué importante es que tú como persona y enseñemos a los jóvenes a hacer su planeación estratégica. Tú tienes que tener una misión, tú tienes que tener un propósito. A ti te caracterizan ciertos valores y encuadrarlos y alinearlos para que alcancen las metas y objetivos, pero que siempre entiendan que más allá de los objetivos materiales, que es importante alcanzarlos, está un propósito mayor, ¿sí? Que es el servir, el compartir, pero sobre todo recalco a los que menos tienen, a los que no tienen la oportunidad. Y en ese sentido yo creo que nos une un propósito muy noble, que es la educación, y invitar pues a más empresas, a más empresarios, que pues hoy en día hay empresas y empresarios que apoyan a la universidad, que apoyan a la Universidad de Colima, que apoyan a la educación, pero yo creo que hay más empresas y empresarios que hagamos ese llamado para que nos sigamos sumando. Claro. El reto es que sigamos formando talento y que sigamos siendo cazadores de talento, ¿no? Claro. Lo decías tú, rector, hay jóvenes que dicen, no, yo tengo talento. Claro. Y qué importante es que esté convencido de que tiene talento, ¿no? Y yo creo que para mí, el perder la oportunidad de sacar lo mejor de un joven, para mí es algo que duele, ¿no? Claro. Y muchas veces sacar lo mejor del joven, tanto en la universidad, en la formación, como en la empresa, muchas veces pues duele, porque tienes que sacar, tienes que pulir al joven, claro, pero me gusta mucho trabajar con el joven. Claro, me gusta retarlos, me gusta acompañarlos, y soy muy claro con ellos y les digo, mira, te va a doler, te vas a frustrar, pero al final de cuentas te vas a quedar con un valor, un activo que no todo el mundo tiene. ¿Por qué razón? ¿Y dónde está quizás ahí la frustración de algunos jóvenes? Porque en mi interés de formarlos de una manera disruptiva, diferente, que es como yo me he acostumbrado a tomar las decisiones, a ver en la adversidad una oportunidad, a ver en las crisis oportunidades, y el 90% de la gente estamos entrenados para ver problemas y bloquearnos, para ver problemas y dar excusas en vez de dar soluciones. Los problemas, las crisis son para la gente capaz de ver oportunidades y dar soluciones. Y esa es la persona que tiene éxito. Entonces, si logramos que el joven entienda que cualquier crisis, que cualquier problema lo traduzca como una oportunidad, estaremos pues del otro lado. Entonces, es parte de la formación. Y yo le digo a mi equipo, la diferencia es que yo trato de entrenarlo con una mente de empresario. Y creo que también en ese sentido tenemos un reto en las escuelas y en las universidades para no formarlos solo para que sean buenos profesionistas, sino para entrenarlos para que sean grandes empresarios. Y ahí yo creo que podemos sumar esfuerzos para lograrlo. Claro, y sin duda Cima Group ha sido un semillero de talentos UTEM, de talentos universitarios, ¿no? ¿Por qué el tiburón, César? El tiburón. Fíjate que el tiburón es un pez con el que me identifico mucho. Hay una parábola por ahí japonesa, no se la ha escuchado, del tiburón. Se la platico de manera breve. Decían que al japonés pues es muy exquisito en comer peces frescos, ¿no? El sushi. Y pues al ser una isla, pues pescaban en las costas anteriormente cercanas ahí a los centros de consumo, a los restaurantes, y pues llegaba el pez fresco y el japonés decía, pues está rico, ¿no? Pero conforme fueron consumiendo los peces,
y la demanda fue creciendo, se tuvieron que ir alejando de las costas de la isla y tuvieron que pues, fabricar barcos más grandes para ir a capturar especies más retirado, pero se dieron cuenta que llegaba el pez, pues ya no sabía igual, ya no sabía fresco. Entonces fabricaron buques con cisternas para capturar los peces vivos, lo echaban a la cisterna, venían vivos, dijeron, pues así el japonés va a decir, viene fresco. Y se dieron cuenta que el japonés, al tener un paladar exquisito, decía, no está fresco. Decían, oye, pero viene vivo. No, es que su sabor no es fresco. Dijeron, bueno, ¿por qué no sabe fresco? Entonces tomaron la decisión de capturar los peces vivos, pero le echaron un tiburón pequeño al estanque para que los estuviera moviendo, ¿no? Entonces, creo que en la vida siempre es importante que existan tiburones, que hagan que las cosas sucedan, que hagan que la gente se mueva. Y el tiburón, pues es un pez que se mantiene en constante movimiento, en constante cacería, pues de oportunidades en este caso, y tiene una característica muy particular. El tiburón, si no se mueve, si no nada, se hunde. Entonces tiene que estar todo el tiempo en movimiento. Duerme, pero poquito. Ajá. Pues sí, gracias César, nos quedamos con esa parte de Dios, de fe, de oportunidades y sobre todo con una frase que los jóvenes, justo a los que les hablaste, es la carencia es el combustible para alcanzar el éxito. Y entonces hay oportunidad y Cima Group es una empresa donde ustedes pueden tener una gran oportunidad. Secretario, ¿cuáles son los retos que tiene hoy el Estado, la Secretaría que tú bien llevas, en el tema de formar profesionistas de manera integral? Creemos que con todo esto que hemos hablado de los jóvenes, el rector no me dejará mentir, pero tiro por viaje, tenemos retroalimentación del empresario, sí, de los mismos maestros de esta generación, del cruce de las generaciones, de una sociedad donde de repente se han desvinculado y se han desarticulado muchas cosas, como el caso de la familia, muchas mamás que tienen que estar solas criando a sus hijos y tienen que trabajar, pero además los tienen que mandar a la universidad. Hoy, ¿cuál tú consideras que sea ese reto que tiene para que sea integral ese desarrollo? Cuando logremos incrementar el valor agregado por personal ocupado, es un indicador bueno de desarrollo, uno de más. ¿Verdad? ¿Qué significa esto? Que una persona o una persona empleada, su salario se incrementa en la medida en que tiene mayor preparación. Tiene mayor preparación porque el proceso que realiza es más tecnológico. Y el proceso más tecnológico es donde hay transformación, en donde cuando solamente compramos y vendemos, el nivel de especialización es menor. Entonces tenemos que hacer una economía más compleja. Mientras más compleja es, se utiliza procesos tecnológicos más sofisticados, y por ende exige a sus talentos una mayor preparación, innovación, desarrollo y todo este tema, ¿no? Entonces, eso es fundamentalmente el reto. En la medida en que nuestra economía local crezca, pero crezca en un mayor salarios, significa que estamos siendo una economía más compleja. Cuando nos especialicemos en que el producto que se haga en Colima sea de los pocos o que solamente Colima lo venda en el mundo, vamos a tener un alto nivel de desarrollo. Pero para lograrlo eso necesitamos pues, desarrollar nuestro sistema educativo, desarrollar nuestro sistema empresarial con esa visión, porque creo que es el tiburón que nos tiene que mover al resto del sistema o del ecosistema en el que estamos nosotros. El gobierno tiene que transformarse, los liderazgos públicos tenemos que transformarnos. No debemos ser solamente pues, líderes caudillos, que caigamos bien a la gente, o líderes carismáticos. Tenemos que ser líderes transformadores, ¿no? Sí. Y en ese sentido es un reto todavía mayor, ¿no? Entonces ahí creo que es el reto fundamental si lo vemos en un indicador, ¿no? Creo que es un tema en el que engloba tanto lo que César nos ha compartido de valores desde la familia. Creo que muchos compartimos esa cultura del esfuerzo, que llegamos creados y criados desde la familia, claro, a través del esfuerzo, de la dedicación, el trabajo. A mí en casa me decían, querer es poder, ¿no? El primer reto que me puso mi hermana mayor, porque vengo de una familia de 9 hermanos, ¿no? Mis papás no tuvieron estudios, ninguno de ellos. Mi papá no me llegó a la primaria. Sin embargo, ambos eran
fieles creyentes de que con educación sus hijos podían salir adelante, ¿no? Entonces a todos nos dieron eso. Y nos decían, cuando nos vayamos a morir, lo que te va a quedar es tu educación, así que pégale, ¿no? Eso más la educación en casa, cumplir las tareas, el ser disciplinado, sin duda alguna. Y bueno, ahí va uno avanzando en la vida, logras tener una carrera y posteriormente cuando entras ya a los retos de lo que tú quieres ser, demuestras que ese valor que aprendiste en casa se logra. Y que entonces, a diferencia de quizás otras personas, en donde todo lo tuvieron en la mano, se fueron estancando y a lo largo de la vida los ves. Y hoy nosotros, o un conjunto de personas o de talentos en diferentes ámbitos, cuando esa cultura del esfuerzo, del sacrificio, le da disciplina, generas avances importantes, ¿no? Esa formación y esa visión del esfuerzo, el sacrificio, la tenemos que multiplicar. Y es entre familia y universidades, entre familias y escuelas, donde nos forjamos, ¿no? Y posteriormente para llegar a un ámbito empresarial o un ámbito público, donde nos desarrollemos, sobre todo emprendedor, que no hemos hablado, ¿no? César es un ejemplo de un emprendimiento, un líder emprendedor muy importante, y creo que lo que más debemos de generar. Más vale aportarle en la economía a un emprendedor que 1 millón de empleos, porque un emprendedor nos va a generar 5, 10, 20, 500 empleos, ¿no? Así es. Que si el gobierno dice, voy a generar empleos, pues sí, pero ahí va a quedar. No va a haber un efecto multiplicador. Sí. Entonces creo que ahí es donde debemos de combinar en este reto fundamental. En resumen es, generemos el valor agregado por personal ocupado. Así es. Sí, y justamente desde esa perspectiva es en la universidad preparar también a los jóvenes con competencias y desarrollarles habilidades para que vayan y emprendan, ¿no? Es claro que no todos van a emprender porque cada ser humano tenemos talentos, características y propósitos diferentes en la vida, y hay quienes van a ser unos excelentes CEOs, van a ser unos excelentes directores, unos excelentes políticos, ¿no? Pero otro va a ser un emprendedor, y a esos también tenemos que voltear a verlos. Perdón que te interrumpa. Sí. Pero creo que el emprendimiento no solamente va en el ámbito empresarial. Es correcto. O sea, yo creo que hoy en día es el emprendimiento social, que hay muchas cosas que podemos hacer por la sociedad en los ámbitos de ayudar, como dice César, al que menos tiene, y es un emprendimiento importante. Hay un emprendimiento ambiental, o sea, que también podemos generarlo indispensable para poder seguir creciendo. Hay un emprendimiento que de pronto no lo vemos y sin embargo es lo que nos ha generado una revolución en todo el mundo, que es el cultural. Sí. Ahí hablamos de tecnología, pero fue un tema cultural que se desarrolló en otros países y nos fue impactando de manera gradual al resto de los países, quizás en vías de desarrollo, ¿no? Sí. Y tercero, pues sí, también hay un emprendimiento pues sí económico, pero ya un económico o un emprendimiento más transversal. No solamente aquel que se enfoca a una sola área, sino aquel que emprende en diferentes áreas y empieza a conectar todo el tema. O sea, el que se dedica a la logística puede emprender en el comercio, puede emprender el servicio, y todos los servicios y toda la cadena productiva que te da para tu sector lo puedes generar. Entonces, es interesantísimo que los planes de las universidades, el tema de liderazgo y el tema posteriormente emprendimiento, como las materias básicas, ¿no? Sí, claro. Que hoy en día, con eso tendríamos que arrancar y no dejarlo en los 10 semestres, 8 semestres que tengamos. Y en la misma empresa también, ¿no? Cuando dices, es justo también, si eres un profesional dentro de una empresa, un gerente, un jefe, pues también hay que emprender. Claro. ¿No? Hay que ser disruptivos, hay que aprender, hay que ser esos tiburones que muevan, ¿no? Yo te he visto mucho como ese... Oye, secretario, yo te he visto aparte de Pacotorreando, que me parece que ese es un programa aparte, te he visto con los empresarios muy de cerca, con las cámaras, con las asociaciones, siendo ese tiburón, ¿por qué no? Del gobierno donde estás moviendo toda esa parte al empresario, que hoy los vemos más participativos. A mí me encanta verlos tan unidos porque justamente eso es lo que necesitamos, lo decía hace rato el almirante, esa unión, esa fortaleza. No necesitamos más diferencias porque creo que eso es lo que ha generado una sociedad en conflicto. Necesitamos paz y necesitamos ustedes, los líderes, el rector, César, cada uno desde donde estamos, generar eso. Yo tengo una preocupación justamente en la responsabilidad que jugamos todos, porque lo vi. Yo
por ejercicio y por estrategia, hubo los nacionales deportivos del subsistema, 191 universidades. Nosotros llevamos a la justa fútbol 7, voleibol de sala y de playa. Y al estar de cerca con los chicos, mi temor es que no tengamos la capacidad de darle la continuidad a tanto talento. Es decir, desde que llegan, no tener la capacidad de no identificar los talentos que tenemos. Había chicos que desde el primer cuatrimestre ya estaban haciendo programas para la cuestión de la logística. Y yo espero que los académicos y la institución tengamos la capacidad de darle continuidad a esos proyectos, porque si no se quedan como ejercicios de aula. Y yo, por eso ahora llevamos a empresarios a que directamente vean la actividad que hacen los alumnos. Ya en la materia integradora se llama, donde hay 3 materias y sacan productos muy competitivos. Pero si no tenemos la capacidad de darle continuidad, se quedan ahí como un ejercicio académico. ¿Y cómo es posible que tenga sensores, que los chicos sean capaces de decir tantos litros de agua se desperdician en la cocina, en el baño, en todas las áreas de una casa? Y los chicos ya lo tienen monitoreado y lo registran. Pero ¿de qué me sirve que se quede ahí y no se vaya justamente cuando a ser útil? Cuando me refería al inicio... No, perdón. Perdón, sí. Cuando me refería al inicio del laboratorio, que Manzanillo debe ser el laboratorio de innovación. Es correcto. Con especialización en logística, etcétera. Es eso, o sea, la academia debe ser la casa en donde motive esta innovación. Claro. Pero los empresarios deben ser los inversionistas con capital de riesgo, claro debe ser. Sí. Pero esos fondos que deben ser para comprar o motivar o desarrollar esas aplicaciones. Y el gobierno debe de ser, en 2 sentidos, el rol. El darle la normatividad, la legalización, adecuarla para darle la propiedad intelectual, el derecho a la privacidad, los datos personales, etcétera. Pero también la parte en donde el gobierno debe generar la infraestructura, tanto para ti como para la empresa que se desarrolle. Claro. Entonces, el gobierno también debe ser el responsable de llevar con la visión a largo plazo, de decir y poner en la mesa, tenemos un reto. ¿Qué reto? No solamente vamos a ser el puerto más importante de América Latina en carga contenerizada, el que más mueva carga. No, el más seguro, el más tecnológico, el que menos contamine, el que tenga mayor responsabilidad social, el más eficiente en tiempos, etcétera. Sí. O sea, el más competitivo globalmente. Y lo pone en la mesa, y se lo ponen los estudiantes. Y los empresarios dicen, véndeme ese sistema, véndeme esa planeación, véndeme estas nuevas ideas, ¿no? Pero tendríamos que crear el mecanismo para hacer ese clic, porque, o sea, se entiende, como bien lo dices tú, pero, por ejemplo, en la búsqueda, es decir, tenemos que dialogar justamente porque yo sí quiero hacer ese vínculo, por ejemplo, con ustedes para estas políticas, con César, pero necesitamos en qué momento vamos a coincidir, porque si no se quedan ahí, ¿sí me explico? En ese consejo consultivo y en esa ley. Es el perfecto. organismo institucional. Pero creo que en la práctica podemos hacerlo. Ok, perfecto. Yo creo que en la práctica podemos empezar. Sí. Perdón, iba lo siguiente. Ahora que acompañé a las chicas, me di cuenta que ellas se enfrentaron con otras universidades donde iban muy sofisticados. Y cuando estaba yo ahí viéndolo, me preocupaba porque las chicas tenían que lavar su mismo uniforme por las noches. Sacaron el primer lugar nacional las chicas. Le ganaron, no se intimidaron ni con la sofisticación de los lentes, de los uniformes. Ellas compitieron con todos. Y perdimos en sala el segundo lugar porque las mismas chicas en la organización por ahí se empataron los juegos, se tuvieron que ir. Y, por ejemplo, ahí observé de la cuestión de la mentalidad. Es decir, teníamos todo para ganar también el primer lugar, pero se divide. Y me doy cuenta que sí tenemos que ser sensibles para tener esa capacidad de ver de qué es lo que está fallando, en este caso, pues en mi institución, para fortalecer. Y justamente esperaría que en todas las instituciones fuéramos capaces de ir, por ejemplo, cerrando la cuña, ir afinando procesos, y yo creo que se puede lograr, ¿verdad? Se puede lograr. Y aquí lo estamos viendo, pues, con este diálogo con ustedes. Pues, aquí estamos. Y nada, pues ya aquí, producción y dirección, ya me están marcando los tiempos, y pues como son los que pagan. Ya se acabó la batería. Ya se acabó la batería del celular, ¿no es cierto? Gracias, de verdad. Y el mensaje es, estamos con un rector, estamos con un empresario, estamos con un secretario
quienes nos están viendo, estamos con seres humanos, estamos con 3 grandes personajes que nos enseñan que cuando se quiere, se puede, que la carencia va más allá del dinero, que es la mente, que es el corazón, pero sobre todo el creer en Dios, el creer en esos talentos. Y entonces, nada, gracias. Quisiera que nos despidiéramos con un mensaje muy corto, muy breve, pero muy directo a los jóvenes que nos están viendo de todo el estado, pero ¿por qué no de toda la República?, que van a entrar a estudiar a la universidad tecnológica, universidad en general, pero hoy estamos aquí con Conecta UTEM. Rector, empezamos contigo, César, y posteriormente... Que vayan con todo el entusiasmo, que lleguen a la Universidad Tecnológica Manzanillo con todas esas ilusiones y sueños, y que tengan la seguridad de que nosotros vamos a impulsar las inquietudes que queremos concretar. Dijera César, no pierdan por favor esa hambre de querer aprender, pero también de dar. Aquí hay una filosofía que siempre he utilizado, que es aprendiendo y aplicando. Yo espero que todos logren sus objetivos y que estamos preparados para recibirlos y que poco a poco nos estamos legitimando con todas las capacidades y con este vínculo justamente para darles el mejor servicio. Pues decirles que la educación continua, diría yo, es la base del crecimiento de la familia, de la persona, de la comunidad, de la sociedad, del país y del mundo. Necesitamos mejores profesionistas, mejores seres humanos, formados de manera integral, en lo deportivo, en lo cultural, en lo profesional, en lo familiar y para mí un factor importante en lo espiritual. Para llegar a una meta se necesita tener esa meta grande, piensen grande, crean y confíen en Dios que pueden lograrlo y mañana o pasado veremos más tiburones en el puerto de Manzanillo. Primero Dios. Así será. Primeramente felicitar por este ejercicio tan bueno, creo que es la triple hélice en vivo, entonces interesante. Segundo, decir que pues los colimenses tenemos retos y que son retos de todos y que los retos los podemos resolver juntos, como estamos hoy en día con nuestras ideas y que sin duda alguna pues la gente hoy lo que nos exige es que los funcionarios públicos, los líderes políticos realmente nos dediquemos a servir a la gente, darles resultados concretos. Y lo podemos hacer conjunto con la universidad y con los empresarios y que pues hoy los políticos necesitamos tener menos rollo y más desarrollo. Muy bien, pues muchas gracias. En una sola palabra, UTEM, rector. Resiliencia. UTEM, César. Disruptivo. UTEM. Innovación. Muy bien, bueno, mi nombre es Dilva Nava, nos despedimos por esta vez y nos vemos la próxima con nuestro podcast Conecta UTEM, ideas, talento y futuro. Somos la Universidad del Puerto. Muchas gracias.